Muy buenas noches a todos, mi nombre es Walter Byron Narváez Mafla, soy estudiante de Contaduría Pública. El tema que explicaré trata sobre análisis de la balanza de pagos con países latinoamericanos, específicamente Colombia y Panamá. Bueno, para entrar en detalle, primero daría a conocer un pequeño concepto sobre lo que significa la balanza de pagos. La balanza de pagos es un instrumento o documento contable que sirve para registrar todas las operaciones de servicios comerciales y de movimientos de capitales de un país con otro. La balanza de pagos proporciona una información real sobre la economía de un país. Podríamos decir también que la balanza de pagos tiene una relación entre el dinero que de un país gasta con otro país. Por ejemplo, Panamá, el gasto de Panamá contra Colombia y viceversa. También explicaré sobre la balanza de pagos de Colombia y su estructura, cómo está conformada. Bueno, nos dice que la balanza de pagos en nuestro país Colombia se entiende como un registro de todos los flujos reales y financieros que intercambian con otros países. En la estructura se analiza o se explica las distintas metodologías de información a las que recurre para registrar la información de ingresos y reservas. Como podemos ver al lado izquierdo vemos la estructura general de la balanza de pagos de Colombia. Bueno, hay que tener en cuenta que la balanza de pagos está compuesta por la cuenta corriente, la cuenta financiera y la cuenta de activos de reservas. Eh, Como mencionamos anteriormente, que la balanza de pagos está compuesta pues, por la cuenta corriente, que esa es la que más vamos a explicar un poquito más detalladamente. Bueno, la balanza en cuentas corrientes. Este es un documento contable. Este detalla de manera exacta la forma en que Colombia o un país interactúa con otros países. En ella se desglosan las ventas de bienes y servicios, así como las compras que tiene nuestro país con aquellos que tiene libre comercio. La balanza comercial se entiende como el registro económico de un país. Dicho de otra manera, son los ingresos menos los pagos del comercio de mercancías de un país. Bueno, aquí es de recalcar que a través de la balanza comercial se puede obtener más información sobre las exportaciones e importaciones que se llevan a cabo en un país y en un momento determinado. Hay que tener en cuenta ese detalle. Bueno, seguimos con la balanza de servicios. Eh, la balanza de servicios se entiende como las entradas y las salidas de divisas de un país de los residentes del país a los extranjeros y viceversa. También debemos tener en cuenta que tiene un término macroeconómico. Eh, Aquí podemos darnos cuenta pues que es como la confrontación de la exportación e importación de servicios o intangibles. Entre algunos de ellos tenemos los pasajes internacionales, inversiones, servicios turísticos. Tenemos también los embarques, dividendos, interés, etcétera. También tenemos la balanza de rentas. Se entiende como un documento contable que recoge los ingresos y pagos generados por factores productivos de un país, o sea, el capital y el trabajo. En este documento contable se registran todas las operaciones derivadas del comercio de bienes y servicios. Hay que tener presente este tema. Bueno, también tenemos la balanza de transferencia corriente. En este se detallan o se registran los ingresos y pagos unilaterales entre países, es decir, aquellos ingresos que para el país receptor no suponen ninguna obligación de contraprestaciones de bienes y servicios. También daría a explicar pues una conclusión general de la cuenta corriente para que tengamos un poquito más claro. Bueno, la balanza comercial junto con la balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias corrientes forman parte de la cuenta corriente.
como lo dije anteriormente, estos son los derivados de la cuenta corriente. Bueno, aquí vamos a explicar la balanza de cuenta corriente de Colombia. Bueno, como podemos ver, Colombia en el primer trimestre del 2019 tuvo un déficit de 4,6 del Producto Interno Bruto, de 3.614 millones de dólares. Si nos ubicamos pues acá en el gráfico que fue sacado del Banco de la República, tenemos que el 4% está ubicado en esta partecita, si nos podemos ubicar bien. Primer trimestre del 2010. Bueno, pues tenemos también una comparación, o sea que fue mayor en 1,17 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre del año 2018, y tuvimos una diferencia de 808 millones de dólares respecto al primer trimestre del 2018. Bueno, la balanza comercial de bienes y servicios, como podemos ver acá, está en color vino tinto, todos estos colorcitos están acá. Con respecto a los bienes, en el primer trimestre de 2019 fue un déficit de 1.976 millones. Fue superior al del 2018, al periodo del 2018. También tenemos que los ingresos por exportación fueron de 10.272 millones de dólares. La importación fue de 12.248 millones de dólares. Si nos ponemos a hacer una resta, tenemos que los 10.272 millones de dólares menos los 12.248 millones de dólares nos da un déficit de 1.976 millones de dólares. O sea, tenemos una balanza negativa para Colombia. Bueno, con respecto a la balanza comercial de Panamá, nos dice que en lo que va corrido de los años 2015 a 2018, la balanza comercial de Panamá ha tenido un déficit constante, y el año 2019 no ha sido la excepción. Sus productores han criticado constantemente el déficit que atraviesa su país. Generalmente el déficit de la cuenta corriente que tiene Panamá se debe en su gran parte a la balanza comercial negativa. Es de recalcar que en los últimos años, o precisamente en el primer trimestre de 2019, se debe al aumento de las importaciones de proyectos de infraestructura. Como podemos darnos cuenta, usualmente Panamá tiene un déficit en la cuenta corriente, y eso se debe a la gran parte de la balanza comercial negativa que ha sufrido últimamente. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos la cuenta corriente de Panamá. Tenemos un déficit de 1.291,6 millones de balboas. En comparación, obviamente fue menor que el año anterior. El primer trimestre del 2019 del año anterior fue menor en 16,4%. La diferencia fue de 1.295,9 millones de balboas. También tenemos una balanza comercial de bienes y servicios, que en el primer trimestre del 2019 fue un déficit de 2.746,5 millones. Tenemos unos ingresos por exportación de 156,8 millones de balboas y una importación de 2.903,3 millones de balboas. Si nos ponemos a hacer la resta como anteriormente con lo que hicimos con Colombia, 156,8 menos 2.903,3 nos da 2.746,5 millones de balboas, un déficit. O sea, la balanza comercial de Panamá también fue negativa. Estos gráficos fueron sacados de la Contraloría General de la República, la fuente gráfica. Aquí especifica pues la cuenta corriente, bienes, servicios, renta y transferencia, con respecto pues al gráfico que queda al lado izquierdo. En el lado derecho tenemos pues las exportaciones e importaciones, o sea, cómo se movió la cuenta corriente. Bueno, como conclusiones y recomendaciones del anterior análisis, se concluye que tanto Colombia como Panamá tienen un déficit constante en la balanza comercial. Aunque el déficit en Panamá es inferior al del periodo anterior, en cambio el de Colombia es superior al del periodo anterior de 2018. Más específicamente se puede concluir que los países
entre Colombia y Panamá es más lo que entra que lo que sale. Dicho de otra manera, es más la importación que la exportación y por eso nos da pues una balanza comercial negativa. Como recomendaciones tenemos, si las finanzas públicas tienen un funcionamiento adecuado y constante, el grado de inversión entre Colombia y Panamá quizá crecería. También surge la necesidad de dar prioridad a las zonas agrícolas de más alta potencialidad. Creo que esto es un factor clave para exportar en lo que somos potencia. Para finalizar, pues les agradezco mucho a todos, espero que les guste y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.